Bueno, mis hermanitos, vamos a comenzar entonces el estudio. Habíamos hablado la semana pasada, hemos estado trayendo el mensaje acerca de estos temas y de estos eventos tan importantes para nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Estos eventos tan importantes que van a dar lugar eh, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hace 8 días comenzamos lo que es la restauración del pueblo de Israel. Y antes de seguir adelante, antes de comenzar, yo quisiera preguntar a los hermanitos si ustedes están conectados con el estudio, ¿hay alguna duda acerca de eso? Si quiere que profundicemos en algún versículo que hayamos estudiado. Eh, ¿Les parece bien si entonces seguimos adelante, si hay un buen entendimiento de lo que se ha predicado hasta el día de hoy? Sí, porque lo importante es que no hayan dudas, lo importante es que no hayan conceptos equivocados, que no se haya recibido equivocadamente la enseñanza. Queremos es, por el contrario, que la palabra de Dios sea a nosotros recibida con entendimiento y que, por supuesto, pues siempre pensando por medio de las Sagradas Escrituras el buen entendimiento de la palabra. Eso es lo que quiero preguntarles a ustedes. Entonces, no sé si alguno quisiera comentar, si alguno tiene alguna duda o si por el contrario seguimos adelante entonces. ¿Alguno tiene de pronto alguna duda? ¿Alguien de pronto tiene eh, algún mal entendimiento? No sé, ¿alguien? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, mis hermanitos, ¿dónde quedamos la semana pasada? La semana pasada estábamos hablando del versículo que hay en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Estábamos hablando sobre, de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado en la restauración del pueblo de Israel. Los apóstoles le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo algo muy importante, le hicieron una pregunta a nuestro Señor sobre un evento importantísimo para nosotros, que es la restauración del reino, ¿cierto? Cuando hablamos del reino, por supuesto que ellos siempre tenían en su mente, estaban pensando sobre la restauración del reino como nación nuevamente, ¿cierto? Porque recordemos lo que hemos hablado y lo que hemos estudiado hasta el momento acerca de ese rompimiento, ¿cierto?, de la nación de Israel. Pero recordamos que el Señor siempre dijo que de los dos pueblos iba a ser uno, porque la restauración de Israel trata específicamente de la restauración del remanente, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Hablamos del pueblo de Dios como el remanente de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, en Hechos de los Apóstoles le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2. Vayamos allá un momentico, recordemos lo que hablamos la semana pasada para que sigamos adelante en la enseñanza. Estamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1. En el versículo, leamos del 4. Dice la palabra de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cierto? En el versículo 6 viene la pregunta de los apóstoles. Dice la palabra de Dios, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Restaurarás. O sea, esa era la inquietud que tenían los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que estaban con él ahí en aquel momento. Le preguntaron eso.
restaurarás el reino, porque recordemos lo que hemos hablado siempre y lo que hemos estado hablando hasta el momento, que el Señor siempre ha hablado por medio de las Sagradas Escrituras, dándonos a entender a nosotros de que va a ocurrir una restauración, más no una restitución, ¿verdad? Porque esa restitución o ese reemplazo ya lo hemos nombrado varias veces, ya hemos hablado acerca de esa doctrina diabólica que tienen muchas iglesias hoy en día al pensar que la iglesia va a ser reemplazada por el pueblo. Eso es totalmente equivocado, de eso no habla la palabra de Dios. Ya nosotros hemos visto bastantes pasajes y vamos a seguir mirando algunos otros para que eso quede bien afianzada, la enseñanza de nuestro Señor, quede bien afianzada en nosotros, para que tengamos suficientes bases y tengamos suficientes argumentos, sobre todo, para poder tumbar todos estos velos que de cierta manera vienen a nosotros por el mundo, por los fundamentos, por los rudimentos, por las tradiciones, por todo este tipo de cosas que nos vienen a nosotros, ¿cierto? A través de todas estas falsas doctrinas. Entonces, eso es lo importante, mis hermanos, que tengamos suficientes bases y suficientes argumentos para poder batallar, ¿cierto? Para poder luchar contra todas estas falsas doctrinas. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre nos dijo a nosotros, mis hermanos, de hecho en los evangelios hay varios pasajes en la escritura que nos muestran a nosotros que el Señor Jesucristo vino y él vino a hacer un sacrificio por sus ovejas, ¿cierto? Él siempre vino a buscar sus ovejas. Es algo que está establecido ahí, es algo que quedó plasmado, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos habla a nosotros claramente de que él vino a buscar sus ovejas, porque como dijo él, yo tengo unas ovejas, ¿cierto? Que son de este redil, pero hay otras que no son de este redil a las cuales yo tengo que ir a buscar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería el Señor Jesucristo cuando dijo estas cosas? Entonces, básicamente, Él nos está confirmando a nosotros la enseñanza y lo que venimos hablando hasta el momento acerca de la restauración del pueblo. Porque cuando nosotros vemos en la palabra los versículos que hablan sobre las ovejas, ¿verdad? Siempre se va a referir al pueblo de Israel. Siempre va a haber una referencia a esas ovejitas o a esas ovejas que son del pueblo, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo, las ovejas de Israel. Porque el Señor así nos llama a nosotros de esa manera tan bonita, de esa manera tan cariñosa como esas ovejitas, esas ovejas que nosotros somos, ese rebaño, ¿cierto? Y el Señor dice que Él es nuestro pastor y entonces Él viene a buscar sus ovejas. Cuando el Señor muere, cuando el Señor hace ese sacrificio, dice que Él no solamente murió por el pueblo, sino también para congregar en uno a los hijos que estaban dispersos por todo el mundo, ¿verdad? Esa es una de las razones principales también por las cuales nuestro pastor, nuestro, eh, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vino aquí a la tierra, Él vino a buscar sus ovejas. Miremos algunos pasajes, miremos alguna parte de la escritura en la que nos confirma a nosotros todas estas cosas que estamos hablando hasta el momento, ¿cierto? Bueno, vayamos primero que todo. Hay varios pasajes. Busquemos el principal de todos, donde nos habla claramente a nosotros de las ovejas. Vayamos al libro de Juan. Vamos a leer desde el capítulo 10. Vamos a ver qué sucedió acá. Juan capítulo 10, versículo. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, mis hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios así, de esta manera.
Hay un título, ¿verdad? Hay un título ahí, dice la palabra de Dios, parábola del redil. Y vamos a tratar de explicar un poquito a qué se refiere, o más bien el Señor nos va a mostrar a nosotros a qué se estaba refiriendo Él con la palabra cuando Él nos dice que Él es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Dice la palabra de Dios, versículo 10, dice así, perdón, capítulo 10 dice así, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieran qué era lo que les decía. ¿Ven? Entonces, esta parábola nos habla a nosotros de un pastor, ¿verdad? Nos habla a nosotros de un redil, ¿cierto? Un redil de las ovejas. Nos habla a nosotros de estas personas que llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice, ¿verdad? Que no escuchan la voz del Señor, que no son obedientes al Señor, ¿verdad? Y habla también de la puerta o el pastor de las ovejas. Sin embargo, el Señor Jesucristo, desde el versículo 7, comienza a explicarnos bien la parábola. Quiero que la leamos para que tengamos un mejor entendimiento de lo que el Señor nos dijo al principio. Dice en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya para aquellos que no habían entendido en algún momento lo que el Señor les dice, ¿cierto? Recordemos que los que están siempre cerca al Señor, los que tienen interés, los que van al Señor, el Señor siempre tiene misericordia y les explica la palabra, ¿cierto? Les da el entendimiento, les quita el velo y nos da a nosotros el entendimiento para poder discernir la escritura. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, dice el Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, este pasaje, este versículo 11, yo no quiero que lo tomemos tan a la ligera. Yo quiero que lo estudiemos un poquito más. Voy a acabar de leer un poquito más adelante, ¿cierto? Y me voy a devolver ahí para que nosotros miremos algo muy importante en las escrituras, porque cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor, dice que yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, no es algo que debamos tomar a la ligera, es algo que tiene mucha más trascendencia, es algo que tiene mucha más profundidad y vamos a ver por qué el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pastor y la vida pongo por mis ovejas. ¿Sí? Dice en el versículo 12. Pastor, ¿le puedo hacer una preguntita? Buenos días, primero que todo a todos. Pastor, cuando el Señor Jesús dice, los que vinieron antes de mí, usted me puede hacer el favor de decirme
¿A qué se refiere ahí el Señor Jesús? Cuando ahorita la que 9 es o 8, cuando el Señor Jesús dice, los que vinieron antes de mí, ladrones son, o sea, ahí ¿a qué se refiere el Señor Jesús, pastor? Gracias. Bueno, Victoria, ahorita le respondo, ¿sí? Déjeme, yo termino el pasaje, le explico un poquito y vamos a mirar esa parte, ¿sí? Regálenme un segundito. Dice, mas el asalariado y el que no es el pastor de quien son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces, básicamente en este pasaje nos muestra o nos responde la pregunta que estaba haciendo Victoria, ¿cierto? Porque dice el asalariado. ¿Quién es el asalariado? Aquel que, si ponemos digamos, en este momento, ¿cierto? ¿Quién sería ese asalariado? ¿Quién sería de pronto ese pastor, ¿cierto? Que no daría su vida por las ovejas, sino que dice la palabra que es ese pastor de la cual no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, ¿cierto? ¿Quién sería ese en este momento? El falso profeta, por ejemplo, ¿verdad? El falso profeta, todas estas falsas doctrinas que hoy en día nos envuelven a nosotros, digamos de cierta manera, no que nos envuelvan a los hijos, sino que hay una ceguera total en la gente para no identificar, para no venir a la palabra de Dios, ¿verdad? Para no confrontar las escrituras, ¿cierto? Todos estos son asalariados, aquellos que trabajan por un salario, pero esas personas no lo hacen realmente porque el Señor Jesucristo les haya dado esa razón, ¿cierto? Ese ministerio, sino que simplemente lo hacen por dinero. Ustedes lo pueden ver hoy en día con todas estas iglesias, ¿cierto? De prosperidad, estas iglesias que siempre dan un discurso motivacional, ¿cierto? Y siempre están buscando un lucro, siempre están buscando la parte monetaria, ¿verdad? Entonces, esos son los falsos, esos son los ladrones, estos son los salteadores, esos son todas estas personas que no le importan las ovejas, que no le importan a esas ovejitas, no les importa llevar la verdad de las escrituras para que estas personas puedan ser apacentadas, para que estas personas puedan ser, de cierta manera, estas ovejitas puedan ser apacentadas ahí, ¿cierto? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, que ese es el pastor de nosotros, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también el pasaje en las escrituras de la conversación que tuvo el Señor Jesucristo cuando le dice a Juan, Juan, ¿me amas? Perdón, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Le preguntó 3 veces. 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas. No le dijo, apacienta las ovejas o apacienta tus ovejas o las ovejas que te di. Le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Entonces, sigamos acá. También Sí, podemos señor. hacer referencia, buenas noches, qué pena, Bueno. a Mateo 24:24. Sí, claro, Milenita. ¿Lo quiere leer, bonita? Bueno, pastor, la palabra del Señor dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén, amén, sí. Muchísimas gracias, Milenita, por ese pasaje. Ahí nos confirma aún más la escritura, ¿cierto? De lo que estamos hablando y de lo que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo, ¿verdad? Y la pregunta que hace mi hermana Victoria, ¿cierto que sí? Acerca de esos ladrones, esos salteadores. Y la palabra de Dios nos muestra claramente. Muchas gracias, Milenita, Señor le bendiga por ese pasaje, porque eso nos da a nosotros toda la claridad. Recordemos que siempre es bueno que nosotros podamos siempre comprobar en las escrituras todo lo que se dice, ¿verdad? Entonces, sigamos acá entonces. Bueno, como dice la escritura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Creerían ustedes que es posible?
si fuera posible. Pues por supuesto que no es posible, ¿cierto? Porque la palabra de Dios lo La dice misma claramente. palabra lo dice. Ajá. Sí. La misma palabra lo dice. Nuestro Señor Jesucristo es hermoso. El Señor Jesucristo nos da a nosotros todo el entendimiento, nos da el discernimiento para que podamos, como aquí en la parábola que se los explica, se los discierne, se los hace con dibujitos. Mire, yo soy el pastor, ustedes son las ovejitas. O sea, es una demostración de afecto, de amor de nuestro Señor Jesucristo al explicarnos de esa manera tan bonita la palabra, al hacerlo con estas parábolas y podérselas explicar, ¿verdad? Porque las parábolas no todo el mundo tiene el entendimiento, ¿verdad? Pero para nosotros el Señor Jesucristo nos da todo el entendimiento para que podamos entender la Escritura. Entonces sigamos acá, dice, estábamos en el versículo 13, ¿no? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, vuelve y lo dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿cierto? Pongo mi vida por las ovejas. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas, dice el Señor. Tengo otras ovejas que no son de este redil, porque recordemos lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí en ese momento? El Señor nos está haciendo referencia de que Él nos muestra a nosotros que en Jerusalén, ¿cierto? Allá en la casa de Judá, ¿cierto? En el pueblo, había un remanente escogido también por gracia. Ahí el Señor dice, como lo confirma en la palabra en Romanos, cuando dice la pregunta que viene de Elías y le dice, Señor, él le dice a Elías, me he reservado 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que habían unos escogidos ahí. Habían ya unas personas que estaban dentro del redil, ¿cierto que sí? Por cuanto esas personas jamás perdieron su identidad, ¿cierto? Pero habían esas otras personas, esas otras personas que eran parte, esas otras ovejitas que habían salido del redil, las cuales el Señor nos dice también en la palabra, que Él mismo los arrojó a las naciones, ¿verdad que sí? Pero que Él también nos dijo y nos dio la esperanza de que Él nos iba a recoger a nosotros de todas las naciones, de todas esas partes tierras donde Él nos arrojó, nos iba a traer nuevamente al redil. Entonces, por eso el Señor Jesucristo está diciendo aquí, tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, aquellas también debo traer. A ellas también debo traer. Y aquí está la referencia también a lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24 de Mateo, cuando nos lee Mirenita, y dice, y oirán mi voz, porque nosotros reconoceremos la voz del pastor, ¿verdad que sí? Vamos a reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando la palabra de Dios nosotros la leemos, estamos reconociendo que nuestro Señor Jesucristo está hablando a nuestros oídos. Por medio de la palabra es que el Señor nos trae nuevamente al redil, ¿verdad? Porque el redil, cuando ya esté completo, porque hay un número escogido, ¿cierto? Hay un número cerrado, hay un número escogido, ¿verdad que sí? En los cuales el Señor, hasta que no entre el último de los escogidos, el Señor no va a venir y va a venir a recoger su remanente, sus hijos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, y oirán mi voz y habrá un rebaño. Habrá un solo rebaño, mis hermanos. No habrán muchos rebaños, no habrán muchas naciones, no habrán muchos pueblos. ¿Cierto que no? Dice la palabra de Dios claramente, habrá un solo rebaño y un pastor. Siempre ha habido un pastor. Él es el pastor de las ovejas. Él siempre es el que nos ha a nosotros mostrado en las escrituras que Él es nuestro pastor. Pero, Pastor, ¿sí, señora? es que no sé si su merced va a leer Ezequiel. Ah, sí, monita, para allá voy. Ah, bueno. Sí, para allá vamos. Entonces, Ezequiel 34. Sí, señor. Bueno, entonces, mis hermanitos, como les venía diciendo, desde el versículo 11,
¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego nos dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor y yo tengo unas ovejitas que no son de este redil, ¿cierto? Tengo otras ovejas a las cuales yo debo ir a buscar, ¿verdad? Entonces, ya nosotros teniendo la claridad de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, que Él es el pastor del rebaño, ¿cierto? Entonces, miremos con profundidad por qué dijo Él eso, por qué Él lo está diciendo. Y vamos a ver nosotros, mis hermanitos, que ahí se va a caer por completo toda esta ideología o toda esta doctrina diabólica, demoníaca de la Trinidad, ¿verdad? Porque siempre se ha hablado durante la escritura, siempre hemos visto las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él nos dice que Él va a venir a salvarnos, ¿verdad? Él va a venir a salvarnos. Él va a venir a restaurar su pueblo, ¿cierto? Él va a venir otra vez a recoger a sus ovejitas y tenerlas en un solo rebaño, ¿cierto que sí? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 34. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 34, Ezequiel 34, 11. Pastor, Señora, buenas tardes, el Señor les buenas bendiga a tardes. todos. Ahorita que usted leyó esa parte donde dice que las ovejas conocen al pastor, que cuando escuchen el pastor, ellas sabrán, ¿no? Quién es su pastor, así como él conoce a su padre. O sea, hace una comparación donde ahí no hay más sino una relación de hijo a padre, ¿no? Siendo conscientes de que él es el hijo del hombre también en las escrituras como aparece, ¿no? Sin dejar de ser el padre, ¿no? Entonces hace esta comparación de hijo mirando al padre, pero declara que sus ovejas lo mirarán a él como su pastor, pero también dejando claro que también son hijos mirando a su padre. No sé si me hago entender. Sí, bueno, recordemos la palabra de Dios también porque siempre cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, Él siempre dijo, mire, yo soy el Cristo, ¿cierto? Él les hablaba siempre a todos porque ¿quién era el Cristo? El Cristo era el mismo Dios, era la promesa de que nuestro Señor Jesucristo, es decir, Dios iba a venir a salvar a su pueblo. Cuando el Señor viene acá, se hace carne, se manifiesta a los hombres, ¿cierto? Se manifiesta en carne a los hombres. Ese Dios todopoderoso que está en el cielo, ¿cierto? En su majestad, en su potestad, y se hace carne, Él se hace un hijo más. Al hacerse carne, Él se hace uno más de la creación, ¿cierto? Él se hace hijo de Dios. Eso es algo que de pronto muchas personas no han podido entender, ¿cierto? Es algo un poquito confuso con respecto a esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos habla. Y yo les mostré también por qué el Señor Jesucristo siempre habla que Él es el Hijo de Dios. Y hablábamos cuando hicimos nosotros el estudio del rey, ¿cierto? De ese rey majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, que era legítimo rey, que pusimos por título. Y ahí vimos toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero vimos también que Él es el mismo, que no tiene genealogía, que no tiene principio, que no tiene fin, ¿verdad? Sin embargo, ahí en las escrituras nos muestra a nosotros claramente por qué se dice hijo de, por cuanto viene de la casa y de la familia de cierto linaje, cierta genealogía. Entonces, a él se le decía que era hijo de David, ¿cierto? Nosotros explicamos también por qué era hijo de David. Era hijo de David por cuanto venía del linaje, ¿cierto? De David. Se dice también en la escritura, en Mateo 1:1, dice también la palabra que era hijo de Abraham, ¿cierto? ¿Por qué hijo de Abraham? Por cuanto venía de la casa y familia de Abraham, ¿verdad? Eso dice la escritura. Él también dice que él es hijo de Dios por cuanto él viene de la casa y del linaje o de nuestro Señor, de él mismo, porque él dice que yo tengo la potestad de dejar la vida y ponerla nuevamente, ¿cierto? Es decir, que él viene del Padre y vuelve al Padre, ¿cierto? Esa es la manera como nosotros debemos entender
el hecho de decir que es hijo de, porque por cuanto él vino, ¿cierto? Tomó vida y vuelve nuevamente a tomar su majestad de Dios, ¿cierto? Nunca dejó de ser Dios porque la palabra de Dios lo dice claramente, ¿cierto? Que él nunca dejó su deidad. Pero siendo así, él tomó forma humana para hacer ese sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque él tenía que entregar ese cuerpo como sacrificio a él mismo, porque por eso dice la palabra de Dios, que él estaba en el mundo reconciliando al mundo consigo mismo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que la gente, hoy en día, toda esta Trinidad ha hecho tanto daño a la gente, haciendo ver siempre a nuestro Señor Jesucristo como si fuese siempre un hijo, ¿cierto? El segundo de la Trinidad, ¿verdad? Cuando eso es totalmente falso. Eso no, la Escritura hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento a nosotros para poder entender lo que representaba ser hijo de. En este pasaje, mis hermanos, vamos a ver nosotros con claridad lo que estamos hablando, porque cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, Él siempre citaba la Escritura, Él siempre citaba la palabra que estaba escrita, que la había mandado a escribir Él por medio de los profetas, ¿verdad que sí? Y daba para dar cumplimiento a las promesas que Él nos había dado a nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando Él vino, nos decía, que así está escrito, porque cuando Él hablaba siempre venía a mencionar lo que ya Él había prometido. Entonces, miremos la palabra de Dios en Ezequiel 34 y nos vamos a dar cuenta por qué el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pastor y mi vida doy por las ovejas. Miremos lo que dice, versículo, ¿dónde estábamos? Ezequiel 34. Ezequiel 34, 11. Dice, porque así dice el Señor Dios. Así dice el Señor Dios. He aquí yo mismo, dice el Señor. He aquí yo mismo. ¿Qué dice el Señor? Buscaré mis ovejas y velaré por ellas, dice el Señor. Yo mismo, dice el Señor Dios. He aquí yo mismo. He aquí yo mismo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo desde antes, estaba hablando por medio de los profetas, que Él mismo era ese Dios todopoderoso que estaba en los cielos, dice que Él iba a venir a buscar a sus ovejas, ¿cierto? Y Él cuando nos menciona la palabra en Juan, ¿cierto que sí? Nos está nombrando que Él está dando cumplimiento a esa promesa, ¿cierto? A esa promesa de salvación. Dice, porque así dice el Señor Dios. He aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño. El día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas, un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país, dice el Señor. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, declara el Señor Jesucristo, nuestro Dios Salvador, mis hermanos. Pastor, una cosita, discúlpeme, le interrumpo. Señor. Es que aquí Ezequiel 34 está hablando de algo que todavía no se ha dado cumplimiento. Ajá. Esta parte tiene que ver con su segunda venida y con recoger todas sus ovejas, como su merced lo acaba de leer. Sí, señor. Para que no nos confundamos con esa parte, porque de pronto hemos entendido en alguna ocasión que esa parte ya se cumplió, pero esa parte aún no se ha cumplido. Eso es una profecía para su segunda venida, cuando Él va a recoger todas sus ovejas y las va a apacentar, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. Sí, señor. Muchas gracias, pastor. El Señor le bendiga. Sí, recordemos que incluso hace 8 días también lo mencionamos, ¿cierto?
En Jeremías 34, en Jeremías 31 también hablábamos acerca del pacto y hablábamos que es un evento que va a dar lugar, es un evento en el cual se va a dar lugar solamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿cierto? Porque por eso estamos hablando nosotros de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son eventos que van a dar lugar por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice bien claro, esta profecía se va a cumplir, como el pastor nos lo explica, este es un evento que se va a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo venga, es algo que no se ha cumplido todavía. Por eso el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y las cuales tengo que ir a buscar, porque como les manifesté ahora también en algún momento, porque hasta que no se complete el número de los escogidos, pues no se va a dar lugar a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo de lo cual el Señor ya nos ha dado referencia y nos ha mostrado claramente por medio de su palabra, que son eventos que se van a dar cuando por medio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante que nosotros podamos ver acá en la Escritura todas estas cosas tan hermosas que el Señor nos habla, dando cumplimiento, ¿cierto?, a la profecía y a la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, ¿verdad? Por eso el Señor también nos da a nosotros, recordemos los ministerios y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque esas ovejitas que están perdidas por ahí, ¿cierto? Esas ovejitas que están dispersas entre las naciones, esas ovejitas que están por ahí, ¿sí?, sin Dios ni ley, como dice la palabra, pues esas también tienen que ser traídas al redil, ¿verdad? Esas también tienen que ser. ¿De qué manera entonces podríamos nosotros hablar, ¿cierto? ¿De qué manera podríamos nosotros decir que esas ovejitas van a volver a este redil? Si no es por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la predicación, la doctrina de los apóstoles, porque ellos entendieron cuando el Señor Jesucristo los instruye a ellos y les da el testimonio y les abre el entendimiento para que comprendan que Él es ese mismo que había prometido, que Él es el Dios Todopoderoso que había venido en carne a salvar, ¿cierto?, a su remanente. Les da ese ministerio, ¿verdad? Por eso le dice a Pedro, le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿cierto? Apaciéntelas ahí, a esas que ya están ahí, que son del redil, que ya las ha traído. Podemos entender que nuestro Señor Jesucristo nos está nombrando a nosotros, nos está a nosotros diciendo que tenemos que, regálame un segundito, Milenita, ¿qué me dice usted? Que si podemos leer cuál. La que estamos leyendo, Pastor Ezequiel 34, pero hasta el 22, que está directamente con lo que su merced está diciendo, Pastor. Ah, bueno, Milenita. Bueno, regálame un segundito acá. Habíamos quedado... Bueno, leamos desde el 20 y seguimos adelante, ¿vale? Dice, por tanto, así les dice... Sí, Pastor, desde el 15. Desde el 15. Perdón. Ay, Dios. Gracias. Desde Bueno. el 30, Pastor. Sí, perfecto, desde el 15 está muy bien. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor Jesús. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil. La descarriada vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Esta fuerte y engordada, pues por supuesto que son estos que se han envanecido en la palabra de Dios, ¿cierto? Los que se han envanecido. Eso habla básicamente de todos estos judíos fariseos, que han tenido el conocimiento, pero que se han envanecido, ¿cierto? Que sí, en su propio conocimiento y han despreciado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera no lo han reconocido a Él, ¿verdad? Entonces dice... Y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, dice. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras
enturbáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo llado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado, dice el Señor. Versículo 20 dice, por tanto, así les dice el Señor Jesús, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. ¿Ve? Esto habla básicamente de lo que estamos hablando acerca de estos fariseos. Digamos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues todos estos fariseos y todo eso que han sido piedra de tropiezo para aquellos que quieren recibir la palabra o que han venido o que vienen a ser al remanente de nuestro Señor Jesucristo, al redil de nuestro Señor. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será como por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, yo, Jesucristo, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, dice la palabra de Dios. Entonces, es una hermosa palabra, es una hermosa profecía, es una hermosa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da, ¿cierto? Porque cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros y cuando el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, tengo otras ovejitas, ¿cierto? Aquellas debo traer y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, hay muchas cositas que nosotros necesitamos entender también, la Escritura. Y yo quiero que vayamos a, por ejemplo, al libro de Juan. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 7, vamos a leer 7:40. Hay algo muy interesante ahí con respecto a lo que estamos hablando. Juan 7:40. Voy a leer desde el 32 para que nos pongamos en contexto con todo lo que se está hablando acá, ¿sí? Juan 7:32, vamos a leer así de esta manera, dice la palabra de Dios. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces el Señor Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Dice en el versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. El Señor les estaba hablando a aquellos alguaciles, les estaba hablando a los fariseos y a los sacerdotes de ese momento, ¿cierto? Y les estaba diciendo, me buscaréis y no me hallaréis. Donde yo estaré, vosotros no podréis venir, ¿cierto? Hay una prohibición para ellos por cuanto ellos tienen un velo puesto en sus ojos y ellos no van a poder ir a la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una pregunta y hay una duda de estos judíos que estaban ahí en ese momento, ¿cierto que sí? Y es muy referente a lo que nosotros estamos y muy acorde con lo que nosotros estamos hablando acerca de estas ovejitas, ¿cierto? Del rebaño del rebaño del Señor Jesucristo que fueron dispersas entre las naciones. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Ve? ¿Qué significa que
¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces, ¿por qué ellos preguntaron? ¿Por qué la duda de ellos de decir, ¿será que este se va a ir allá a predicarle a los griegos? ¿Cierto? A los dispersos entre los griegos. No a los griegos, sino a los dispersos entre los griegos. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba diciendo? ¿Por qué la Escritura nos deja a nosotros aquí esta confirmación de que el Señor Jesucristo, ¿por qué ellos estaban pensando eso? Recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros siempre que al Señor Jesucristo lo decían Jesús de Galilea, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, y no sé si de pronto ustedes tienen claridad sobre esos títulos que le tenían a nuestro Señor Jesucristo, o por qué el Señor Jesucristo le llamaban de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesús de Galilea? ¿Algún hermanito que de pronto quiera comentar algo? ¿Alguien no sabe por qué le decían así de esa manera a nuestro Señor Jesucristo? Pastor, ¿era por la crianza? ¿Él creció entre los galileos? Si no estoy mal. Sí, sí. Sí, mi hermanita, muchísimas gracias. Sí, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Judá, ¿cierto? En Belén de Judea. Hay un momento en que Herodes, eso está en Mateo, si lo queremos leer allá. Es más, leámoslo para que tengamos toda una confianza en la Escritura y podamos entender un poquito más. Vayamos al libro de Mateo en el versículo 1. Vamos a leer el versículo 2. Mateo 2:1 dice así la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Entonces, aquí nos deja claridad que él sí nació en Judea, ¿verdad? Él nació en Belén de Judea. Sin embargo, recordemos que Herodes quería matar al niño, nuestro Señor Jesucristo lo quería matar, ¿cierto? Por cuanto había nacido el rey de los judíos. Eso es algo que ya habíamos hablado un poquito, pero cuando nació el rey de los judíos, pues, claro, él se turbó inmediatamente porque había nacido el legítimo rey, ¿cierto? Aquel que tenía derecho a sentarse en el trono, el cual estaba usurpando Herodes, ¿verdad? Entonces, él se turbó y mandó a matar a todos los niños porque cuando indagó a los magos para que les mostraran el camino hacia nuestro Señor Jesucristo, pero como ellos se regresaron por otro lado, pues el Herodes nunca tuvo conocimiento de dónde estaba él. Entonces, él se llenó de rabia y comenzó y dio la orden para que mataran a todos los niños menores de 2 años. Entonces, vino una revelación a José en sueños y le dice a José, ¿cierto? Una revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vino un ángel, se le presentó a José y le dice, mira, huye a Egipto porque, bueno, quieren matar al niño, huye a Egipto. Entonces, José toma a María y al niño y se va para Egipto y permanece allá un tiempo. Luego, cuando muere Herodes, viene otra revelación de nuestro Señor y le dice, mira, ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces, en el versículo 15... en el versículo 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? Él se devuelve nuevamente. Versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Versículo 22 dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en el lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, vuelve la revelación, ¿cierto? Y le dice a José que se fuera a la región de Galilea, ¿cierto? Y estando él en la región de Galilea, porque recordemos que Galilea era como un distrito, ¿no? Era como un distrito que estaba al norte, en el cual tenía como capital Samaria y tenía otra ciudad también que se llamaba Nazaret. Entonces, él dice la palabra de Dios y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. También para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Habría de ser llamado Nazareno. Entonces, esa es la razón principal por la cual a nuestro Señor Jesucristo le decían Jesús de Nazaret o le decían Jesús de Galilea. Entonces,
hay muchos pasajes en la Escritura en los cuales Él nos muestra a nosotros, ¿cierto? Él nos muestra en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo siempre estaba por allá en Galilea, en toda la región del norte, en la región de Israel, en la parte norte de Israel, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio de arrepentimiento, para que creyesen en Él, ¿cierto? Muchos creyeron en Él, muchísimos. Pero recordemos también lo que hemos hablado en algún momento, que había muchas personas, o básicamente lo que era el pueblo de Judá, ¿cierto? Tenía mucho odio hacia estas personas que estaban arriba en el norte, porque por cuanto se habían mezclado entre las naciones, ¿cierto? Y había muchos que habían sido mezclados entre los griegos, ¿cierto? Ellos le decían a ellos que habían sido mezclados entre los griegos, y esa era la razón principal por la cual ellos les llamaban gentiles. Esos gentiles les decían gentiles de una manera peyorativa, de una manera denigrante, de cierta manera les llamaban a ellos gentiles, ¿cierto? No que fueran denigrantes, sino que ellos los llamaban por cuanto habían cogido estas costumbres de las naciones y las ponían en práctica. Ellos ya se habían olvidado del Señor, se habían olvidado de las tradiciones judías, se habían olvidado de toda la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él había puesto y había mandado por medio de los profetas, ¿cierto? A hablarnos a nosotros acerca de estas cosas. Entonces, es para que nos quede a nosotros claro por qué le decían así a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pastor, sí, señora. yo escribí, o sea, yo tengo escrito así, o sea, con Manuel acabamos de escribir, usted me dice, yo coloqué a nuestro Señor Jesús, le decían Jesús de Galilea por su crianza en Belén de Judea. ¿Así está bien? No. Judea. Así escribimos nosotros. No quedó, no nos quedó, ¿no? No. Mi hermanita, mire, el Señor Jesucristo nace en Belén, ¿cierto? Luego, por revelación de nuestro Señor Jesucristo, por revelación del mismo, revelación en sueños, él se va a Egipto. José toma al niño y se va a Egipto, y estando en Egipto muere Herodes, que era el que lo quería matar. Entonces, él regresa nuevamente, ¿cierto? Por revelación, dice que regresa nuevamente a Israel. Pero dentro de Israel, cuando nosotros hablamos de Israel, estamos hablando de la parte norte, ¿cierto? Y dentro de la parte norte había una región que se llamaba Galilea, ¿cierto? Por cuanto era un distrito, habían varios distritos, en Israel habían varios distritos, ¿cierto? En los cuales gobernaban los descendientes de Herodes. Uno de ellos, el que gobernaba en la región de Galilea, en el distrito de Galilea, era Herodes Arquelao. Entonces, José, por miedo de que este señor lo fuese a matar, ¿cierto? Al niño, él se va y se queda en la región de Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dice que iba a ser llamado Nazareno. Entonces, él no se crió en Judea, él se crió en Nazaret. Por eso es que el Señor es llamado Nazareno. ¿Ven? ¿Sí me entendió mi hermanita Victoria? Gracias, pastor. Es que nosotros casi siempre como que escribimos para esto, entonces vamos a borrar así, vamos a colocar así como realmente dice la escritura. Bueno, mi hermano. Pastor. Sí, señora. Yo tengo una pregunta. Cuando usted dice que que estos judíos le llamaban gentiles a los que se dispersaron entre los griegos, y pues gentiles en relación a que ellos dejaron de practicar lo de la ley y dejaron de llevar las costumbres. Mi pregunta es, ¿estos judíos en aquel tiempo también tenían lo que se ve ahora? Porque es que ahora esos judíos no están pegados a lo que es la ley, como se supone, pues porque como ellos están esperando al Cristo. Entonces, también he escuchado que hay como unas ramas, como unas costumbres ajenas a lo que dice la ley, porque la otra vez el pastor también nos explicaba que ellos tienen sus propios, su forma de entenderla, y como que han hecho su religión aparte dentro de la religión judía, pues eso es lo que yo entendí. Entonces, es más, las costumbres de ellos van incluso por encima de la ley del Señor. En aquel tiempo me imagino yo que también ellos tenían su creencia, como los que decían que creían en la resurrección, los que no creían en la resurrección.
estos juzgaban a los gentiles diciendo que han dejado la ley, pero en aquel tiempo me imagino que ellos también estaban entendiendo y llevando sus costumbres que estaban por fuera de la ley de Moisés, o sea, de lo que se les había mandado, ¿no es así? ¿O me equivoco? Mire, mi hermanita, si hay algo que nosotros tenemos que entender es que, bueno, ellos han sido muy apegados a lo que es la ley, ¿cierto? Pero dentro de la ley hay algo que se llama las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Es algo que ellos establecieron por medio del Talmud. El Talmud son discusiones rabínicas. ¿Qué sucedió? En el tiempo del silencio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando el Señor dejó de hablarles por 400 años, se crea algo que se llama el judaísmo, ¿cierto? El judaísmo es una religión que el Señor aborrece. El Señor aborrece por cuanto está llena de tradiciones de hombres. Ellos dejaron la ley que estaba escrita en la Torá, ¿cierto? Y se fueron establecieron todas estas discusiones y la gente ya les dijo, mire, ya para que nadie vaya a quebrantar la ley, ya ustedes van a tener que seguir lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque de cierta manera ellos tenían ese miedo de que el Señor, como no les volvió a hablar, entonces ellos, porque recordemos que en algún momento el Señor les hablaba al pueblo por medio de los profetas, ¿cierto? Pero al no volverles a hablar, entonces ellos tuvieron miedo de ese castigo nuevamente, por cuanto ellos fueron llevados a Babilonia, ¿cierto? Hubo un castigo y finalmente ellos regresan, pero a raíz de que ellos tienen ese temor y ellos dicen, no, nosotros no queremos que nos vuelvan a castigar, que el Señor nos vuelva a castigar. Y ahora en adelante el cumplimiento de la ley va a ser así. Entonces comienzan a ellos a hacer unas discusiones rabínicas y a dejar el verdadero mandamiento, la verdadera interpretación de la ley, para seguir esos ritos de los judíos, ¿cierto? Esos ritos que se fueron impuestos en el judaísmo. Entonces, el Señor Jesucristo viene acá y le dice, mire, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, en Juan 7:19, dice, ¿no os dio Moisés la ley? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, dice. Y ninguno de vosotros cumple la ley. Porque había algo en la ley, mis hermanos, hay algo en la ley. Y yo sé que más adelante de pronto podemos hablar un poquito acerca de esto, porque yo pienso que yo creo que es más bien un poco importante que nosotros tengamos de claridad qué es realmente la ley, qué es realmente el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos caer en ordenanzas de hombres, en ordenanzas impuestas por los hombres, ¿cierto que sí? Porque como dice la escritura, también el Señor le recriminaba varias veces a ellos, diciéndoles que ellos habían dejado la ley de Dios por mandamientos de hombres. Eran cargas que los judíos habían puesto a las personas, ¿cierto? Para el cumplimiento. Pero por supuesto que ellos se alejaban, se apartaban de todas esas cosas. Entonces, dentro de la ley, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El día de reposo. ¿Qué sucede el día de reposo? Si hay algo claro para nosotros, para los hijos de Dios, es que tenemos que cumplir con el día de reposo. Es algo que no tiene discusión, es algo indiscutible. Tenemos que cumplir con el día de reposo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con el día de reposo? Dentro del día de reposo, ellos han puesto una serie de cargas a la gente como el no tocar, no gustes, no digas, no hables, ¿verdad que sí? Cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa totalmente diferente. Dice la palabra de Dios que dentro de la ley está el amar a nuestros hermanos, ¿cierto? El amar al prójimo como a ti mismo es el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Entonces, el Señor nunca mandó a decir tantas cosas como tantas cargas. Por eso el Señor dice, mira, deja esa carga y toma la mía, que mi yugo es fácil y ligero, dice el Señor. Toma mi yugo que es fácil y ligero, deja esa carga, porque incluso en Hechos de los Apóstoles también dice, por ejemplo, Pedro y Pablo, hablando ahí en un relato, en Hechos 15, dice que habían unas cargas que ni nosotros ni nuestros padres podemos cumplir, ¿cierto? Es decir, que habían unas prácticas judaicas ahí que se llaman obras de la ley. Esas obras de la ley, lo que les estaba explicando, por ejemplo, con lo del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo dice que es una santa convocatoria, ¿cierto? Es una santa convocatoria en la cual nosotros debemos reunirnos, debemos congregarnos, y es
para el conocimiento, para la lectura de la palabra y para la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cumplimiento del día de reposo. El día de reposo, pero resulta que ellos dentro del día de reposo, ellos ponen, por ejemplo, que no se puede ejercer ninguna fuerza, ¿verdad? No se puede ejercer ninguna fuerza sobre un objeto. No se puede producir energía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos tienen ritos. Ellos tienen ritos, por ejemplo, de purificación. Ellos tienen, digamos, cuando ellos se levantan, ellos tienen que tomar una jarra especial. No puede ser cualquier jarra. Tiene que ser también agua que corra de la llave y ellos llenan la vasija hasta cierto punto y luego se lavan las manos de cierta manera que ellos no ejerzan fricción una de otra. Ellos tienen que hacer, ¿cierto? Lavarse las manos por un lado y por el otro. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama obras de la ley. Ritos impuestos por por la religión judía, es decir, perdón, por el judaísmo, ¿cierto? Esas son las obras de la ley, esas son las cosas que el Señor aborrece, esas son las cosas que el Señor vino a destruir, esas son las obras que el Señor vino a abolir. El Señor no vino a abolir la ley, jamás. Si hay algo por lo que yo doy mi vida es por confesar que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley. El Señor vino a abolir las tradiciones de los hombres y vino a abolir las obras de la ley. Entonces, dentro del mismo día de reposo, ellos, por ejemplo, no pueden, digamos, de cierta manera, coger y mover un objeto de un lugar a otro. Ellos no lo pueden hacer. ¿Ve? Esas son obras de la ley. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que significa la ley y las obras de la ley. Por eso el Señor les decía, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado lo que es la verdadera ley del Señor Jesucristo por ir en pos de estas tradiciones, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que comenzar a discernir y si el Señor nos lo permite, más adelantico vamos a hacer un estudio porque la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, el cumplimiento de la ley, mis hermanos, está en el amor hacia el prójimo, en el amor al prójimo. Y Pastor, cada uno tenemos que evaluar. ¿Sí, mi hermana? Pastor, esos son los mandamientos de hombres, pero las obras de la ley son cuando nosotros cumplimos la ley del Señor. Entonces, eso no son obras de la ley, son obras de mandamientos de hombres, son obras de los hombres. Porque si nosotros hacemos las obras de la ley, estamos cumpliendo la ley del Señor, pero como es verdaderamente, como es el mandamiento del Señor Jesús. Pero lo contrario es mandamientos de hombres, ¿no? Mi hermanita, hay una gran diferencia entre lo que son las obras de la ley y las obras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo nos manda a nosotros también hablar, ¿cierto?, sobre las obras. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer unas obras. ¿Cuáles son las obras que nosotros deberíamos tener, ¿cierto?, con respecto a la Escritura? Son, por ejemplo, palabras que nosotros, digamos, de cierta manera, tenemos que comenzar a entender dentro de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, por ejemplo, que el verdadero mandamiento de Dios, ¿cierto?, está, el verdadero cumplimiento de la ley está en el amor al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios también nos dice a nosotros, dicho por él mismo, dice, no hagáis con los hombres como quisieras que te hicieran a ti también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el cumplimiento de la ley. Es ahí donde yo quiero llegar también porque, bueno, como dices tú, hay obras en las cuales nosotros tenemos que diferenciar. El Señor también nos manda a nosotros a hacer unas obras, ¿cierto? Unas obras que son las obras frutos del Espíritu. Obras frutos del Espíritu, no obras impuestas por hombres, no son ordenanzas, esas obras se volvieron ordenanzas. Yo les voy a, si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días, no sé si dentro de 8 días, cuando terminemos este tema de la restauración, vamos a hablar un poquito acerca de la ley, lo que son las obras de la ley, los que son los frutos del Espíritu,
¿cierto que sí? Vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu para que no nos vaya a crear Exacto. confusión. Señora. Exacto, exacto, para que no nos cree confusión. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, eso es una obra de la ley. Eso es un Porque le fruto del estoy dando, Eso es un porque le estoy fruto del dando Espíritu, mi hermano. cumplimiento a la ley de Dios, o sea, al mandamiento del Señor. Pero cuando no es, cuando los fariseos o cuando ellos hacían cumplimiento a la ley, entre comillas, ellos estaban haciendo obras de hombres, porque eso no era el mandamiento de Dios, esa era la interpretación que ellos tenían a ese mandamiento del Señor. Entonces, ahí me quedo como un poquito confundida si yo tengo que llamar, a ver, sí, estoy confundida. Me confundí, pastor. Me confundí porque, o sea, las obras de la ley, eso me confundió. Mi hermanita, Buenos días. la cuestión, el tema de la ley es algo que es un tema muy amplio, es un tema en el cual, si comenzamos a hablar ahorita de lo que son las obras de la ley, ¿cierto? Impuestas por los hombres, y lo que es la verdadera obra de Dios, ¿cierto? Porque la obra de Dios es diferente. Ahí se ve manifestada los frutos del Espíritu, ¿cierto? Eso también Porque tiene que ver, la ley es la ley del Señor, ¿cierto? O sí, sea, claro, la la ley del ley es la Señor. ley del Señor y la ley no la vamos a abrogar, la ley la vamos a Jamás. cumplir. Entonces, las obras de la ley, o sea, las obras de la ley son las obras que debemos tener como verdaderamente las debemos tener, como el Señor Jesús nos enseñó, y no como esas obras que se habían enseñado como mandamientos de hombres. Eso ya no era la ley del Señor, eran los mandamientos de hombres. Pastor, buenos días. Buenos días, mi hermano. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Buenos días. Yo creo que lo estoy entendiendo así. Yo alineo o tomo en cuenta como lo está diciendo mi hermana Joana, pero entonces, en ese sentido, es una consideración, ¿no es cierto? Es una apreciación. En esta apreciación, bueno, lo de la ley lo tenemos claro, ¿no es cierto? Ahorita cuando llegamos en el concepto de las obras de la ley, creo yo que en el momento estatuyeron o, o hicieron la interpretación de obras frente a la ley, pero esa interpretación obviamente se basó bajo el razonamiento del hombre e implicó realmente, porque si vemos que le agregábamos obras de la ley, implicó que realmente o generalmente podríamos estar cumpliendo sobre la ley mediante las obras, pero basados en el conocimiento del hombre o de acuerdo a la interpretación del hombre. Entonces ahí lo que yo veo es como que una derivación de algo que de pronto quedó como incongruente y que las personas en sí tomaron como si fuera realmente, y es el momento que se vive, como si pudiéramos decir de esa manera. Pues eso considero yo. Pero pues si vamos a hablar, digamos, si hablamos de la ley, hablamos de ahora la ley, hablaríamos implícitamente realmente de lo que son las obras reales prácticamente, o las verdaderas, las que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Claro. Eso. Lo que pasa es que eso es básicamente lo que les estoy diciendo. Hay una confusión, mis hermanos, dentro lo que cabe decir las obras de la ley y lo que es la verdadera obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros las obras, las cosas o las obras del Señor las hacemos por fe, ¿verdad? Las hacemos por fe. Si nosotros vamos a estudiar lo que es la parte de las obras o lo que es la ley de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener que profundizar un poquito más en la cuestión en el libro de los Gálatas, vamos a tener que profundizar en el libro de los Romanos, que ahí nos da a nosotros muy buenas bases, nos da a nosotros una claridad muy buena acerca de lo que son las obras de la ley, ¿cierto? El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la verdadera ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Vamos a ver muchos ejemplos, por ejemplo, por parte de nuestro Señor Jesucristo,
Cuando, digamos, no vamos muy lejos, cuando enfrentó al joven rico, ¿cierto? El rico había cumplido la ley, pero había algo que le faltó a él. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él como que se contristó ahí en ese momento y no, como que esto no es conmigo y se fue. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese hombre se entristeció y se fue? ¿Y por qué el Señor dijo, es más fácil que entre un rico, ¿cierto? Por el ojo de una aguja que entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay amor a los hermanos, no hay el verdadero cumplimiento de la ley, ¿cierto? No hay el verdadero cumplimiento de la ley. En el libro de los Gálatas hay una palabra muy bonita que quizás nos deje un poquito más claros, para que nos deje un poquito más claros en este momento, para que podamos sigamos avanzando con el tema que tenemos y no nos desviemos. Y más adelante vamos a traer un estudio acerca de lo que es la ley. Dígame, mi hermana Joanita. Vamos al libro de los Gálatas en el capítulo 3. Interrumpa tanto. No, Perdón. tranquila. Para eso es, Joanita, para eso es. Pastor, el joven rico, lo que pasó ahí en ese momento es que el Señor Jesús muestra cómo él creía que él había cumplido todo. Entonces, ahí, ese es un muy buen ejemplo de que él creía que estaba haciendo las obras de la ley, o sea, que estaba dando cumplimiento al mandamiento del Señor como era debido, o sea, como verdaderamente lo es. Pero el Señor ahí mostró que él no había dado cumplimiento a la ley como debía de ser, o sea, que él no hizo las obras de la ley. No hizo el mandamiento del Señor. Mi hermanita, déjeme, yo le leo Gálatas y ahorita hablamos un poquito acerca de lo que usted dijo, ¿sí? Porque, ¿qué era lo que estaba pasando con el rico, con el joven rico? Él no estaba cumpliendo la ley. Él en ningún o digamos de cierta manera, él cumplió la ley, pero hay algo muy importante en el cumplimiento de la ley que es el amor, ¿cierto? Él no tuvo amor hacia el prójimo, hacia el hermano, no tuvo misericordia, ¿verdad? Él no había misericordia, por lo tanto, no estaba cumpliendo con la ley. Y ahí no habla sobre las obras de la ley. El verdadero cumplimiento de la ley. Esa era la verdadera obra que él debía hacer. Pero exacto, él está haciendo algo diferente. Es decir, exacto, pero no ciertamente son obras como los judíos que hacen, o los judíos hacen las obras, sino que eso se llama frutos del Espíritu. ¿Ve? Esos son los frutos del Espíritu, porque una persona que tiene el Espíritu Santo no va a hacer unas obras, él siempre va a cumplir con unos frutos, siempre va a dar unos frutos, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros crucificado. Es decir, que ya a ellos se les había llevado la predicación de nuestro Señor, ya a ellos se les había dicho con claridad quién era nuestro Señor Jesucristo y ya a ellos se les había presentado todo el evangelio de salvación. Entonces dice, recibiste, solo esto quiero saber de vosotros, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué creen ustedes ahí que pasó? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Es decir, por cumplir esas obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios sois, dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace porque por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Qué creen ustedes? Luego dice en el versículo, ¿por qué estaba sucediendo esto? Porque resulta que después de ellos, de Pablo haberles presentado el evangelio, después de que muchos creyeron a la predicación, que muchos creyeron en la palabra de Dios allá con los Gálatas,
Resulta que ellos se estaban devolviendo nuevamente a esas obras de la ley. Se estaban devolviendo a cumplir con unos ritos, unos rudimentos, ¿cierto que sí? Y a cumplir una serie de cosas que habían sido establecidas, y Pablo los recrimina. Y entre ellas, quiere que le diga algo, entre ellas estaba Pedro. Porque Pedro también dice la palabra que Pedro fue reprendido fuertemente por Pablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él estaba entre los gentiles, y cuando estaba con los gentiles, pues comía con los gentiles y vivía como los gentiles. Pero cuando venían los de la circuncisión, es decir, cuando venían los judíos, ¿cierto? Los hacía judaizar a ellos, es decir, los hacía otra vez volver a las obras de la ley. Entonces, eso era algo que a Pablo no le cabía en la cabeza. ¿Cómo era posible que Pedro, cierto que sí, habiendo entendido completamente, entraba en esa hipocresía? Entraba en la hipocresía de decirle a que mientras estaba con los gentiles, vivía y convivía con ellos, ¿verdad que sí? Pero cuando venía entonces los judíos, de cierta manera, los llevaba a hipocresía a volverlos a los rudimentos nuevamente, a las obras. Entonces, eso era algo que Pablo dice, lo encaré y les dije esto. Por eso Pablo también nos muestra a nosotros y comienza a describirnos Pablo todo lo que estaba sucediendo con los Gálatas, porque ellos estaban devolviendo nuevamente a cumplir con unos rudimentos y a cumplir con unas obras de la ley. Cuando la ley no es, es decir, la ley, el cumplimiento de la ley no es por obras, es por fe. ¿Ve? Mire, por ejemplo, lo que dice en el versículo en Gálatas 13. Veamos desde el 13. Porque él aquí también les estaba recriminando lo de la circuncisión, porque ellos estaban volviendo a la circuncisión. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿sí? Las obras de la carne. Esas obras de la carne es las que el Señor vino a abolir. ¿Ve? Entonces dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, versículo 14, dice, porque toda la ley, dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa sola sentencia se cumple la ley. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos con otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice a nosotros que en el amor hacia los hermanos y en el cumplimiento de la ley? En el amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo como digamos, en el evento en que yo amo a mi esposa, ¿cierto? Yo la amo. ¿Cómo puedo decir yo que voy a engañarla, ¿cierto? Voy a engañarla. Al engañarla, yo la estoy agrediendo, la estoy respetando. Es decir, de cierta manera no estoy cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque la estoy injuriando, la estoy agrediendo, la estoy abofeteando, la estoy traicionando, ¿verdad que sí? Por lo tanto, yo no estoy cumpliendo la ley, por eso la ley se cumple en esa palabra, ¿cierto? Digamos, al yo decir mentiras, estoy engañando a una persona. Al engañarla, pues yo no la estoy amando, ¿cierto que no? Entonces, por eso ahí no se está cumpliendo la ley. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que entender de estas cosas. Por eso el Señor le recriminaba al joven rico y le decía, mira, tú no estás cumpliendo. Es que él le dijo, yo todos los mandamientos los he cumplido, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le decía, honra a tu padre y a tu madre, ya lo cumplí, todo esto lo he cumplido, Señor. Maestro, le dijo, ¿no? Y entonces el Señor, ok, listo, ok, ya cumpliste con todos estos que están aquí. Ok, cúmpleme este. Vamos a ver si el cumplimiento de la ley que tú estás haciendo es si lo está viniendo de hipocresía o si realmente la estás cumpliendo como debe de ser, ¿cierto? Porque el Señor notó la hipocresía de este joven rico. Por eso le dice, ve y vende todo lo que tienes. Fue una prueba que el Señor le hizo a este joven, a este muchacho. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Por qué? Porque era la prueba definitiva para saber si él estaba bajo la ley, si él estaba en el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Pero obviamente que había un cumplimiento de la ley de una manera hipócrita. Es decir, no había cumplimiento de la ley, porque el Señor, al decirle esto, pues él debió haberle dicho, bueno, sí, yo voy a vender estas cosas y lo voy a dar a los pobres.
era por amor, por misericordia a esas personas que estaban necesitadas ahí. ¿Ve? A todas esas personas que estaban necesitadas. Por eso el Señor le hace esa prueba a este hombre, pero no pasó la prueba. ¿Ve? Porque le faltaba este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A pesar de que dijo que lo cumplió, pero no lo estaba cumpliendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, mis hermanitos, no hemos terminado todavía. Dígame, mi hermanito Wellington. Pastor, lo que pasa es que, bueno, es que de pronto, entonces, bueno, en términos, el término como tal, entonces estaría mal, ¿no es cierto? O sea, pronunciar obra de la ley estaríamos hablando de que estamos erróneos en ese concepto. ¿Por qué lo digo yo? Porque, digamos, si yo voy, digamos, la ley, ahorita lo decía, lo tenemos claro. Para mí las obras, el significado de obras son las acciones, o sea, son los actos. O sea, mis actos serían respecto a la ley, o sea, en el cumplimiento de la ley. Entonces, aquí lo que yo pues estoy entendiendo que decir obra de la ley entonces no es un término equivocado, o usted me corrige. ¿Cómo lo haríamos entonces expresar? Entonces no deberíamos expresarnos obra de la ley, sino cumplimiento de la ley. Frutos del Espíritu. Serían frutos del Espíritu, mi hermano. Frutos del Espíritu sería, como en este caso, nosotros, o por lo menos yo en lo personal, yo digamos, cuando hablaba, digamos, obras de la ley, yo me estaba refiriendo, o estaba, pues el sinónimo, el significado mío era hacer algo bueno, porque estoy cumpliendo la ley. Pero ya pues viéndolo así como en el estudio que estamos viendo y abarcando, estoy entendiendo que entonces al yo hablar de obras de la ley, estoy errando. Sí, mi hermano. Como lo claro, porque en realidad sí entonces estaría entonces, estaba yo mal en ese concepto, o en esos términos. Pastor, permítame un momentito. Sí, señor. Yo creo que los hermanos tienen una confusión con respecto a esos términos. La confusión con respecto a si es correcto llamar la ley o la Torá, mandamientos, estatutos, preceptos, llamarlos obras de la ley, o cómo llamarlos. Pues creo que está la inquietud de los hermanos, porque para llamarlos de otra manera, pues bueno, eso es una tarea que su merced dice que va a tomar para aclarar esa parte de qué es lo que verdaderamente, bíblicamente, se llama obras de la ley, y qué verdaderamente son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor estableció en las Escrituras. Eso es importante que lo podamos aclarar. Otro punto que quería, que escuché de la hermana Graciela, que la hermana decía que los judíos cumplen la ley. ¿Los qué, perdón? Los judíos, ellos cumplen la ley. Creo haberle entendido a la hermana que ella maneja ese término, y quizás muchos manejan ese concepto de que el judaísmo como tal cumple la ley, y pues ese es otro término que es erróneo. Sí. Porque no por el hecho de circuncidarse o de guardar un día de reposo significa pues se está cumpliendo la ley. De hecho, la palabra dice en Gálatas, en el capítulo 3, dice que el cumplimiento de la ley es conocer al Señor Jesús. O sea, la ley me lleva a Cristo, dice la palabra de Dios de Gálatas 3:24, dice, la ley me lleva a Cristo. Así que todo aquel que crea que la ley, que está cumpliendo la ley, necesariamente tiene que llevarlo al Mesías, al Señor Jesús. Y en el judaísmo, pues no, ellos no aman al Señor Jesucristo, o sea, ellos no están cumpliendo la ley. Si es que de pronto está en la confusión si el judaísmo cumple la ley, o si los judíos de nuestros tiempos cumplen la ley, o los judíos de los tiempos del Señor Jesucristo, si todos cumplen la ley. Eso no es verdad. Eso
no es cierto, porque si ellos cumplieran la ley, pues amarían al Señor Jesús, al Mesías Salvador, que es el Señor Jesús. Y si eso no sucede, pues ellos no están cumpliendo la ley. Definitivamente no conocen la ley. Tal vez han leído la palabra, pero no conocen, porque no conocen al Señor Jesús. Hay otra cosita que me quedó sonando. Se me escapa ahorita. Discúlpenme, pero se me escapa ahorita también de lo que estamos tratando en este estudio, cosas interesantes e importantes para que aclaremos con respecto. Ya. Es que quizá también se crea la confusión, pastor, cuando su merced dice que el cumplimiento de la ley es amar al hermano. Entonces, acá creo que queda la confusión de que entonces, ¿qué pasa con los demás mandamientos que el Señor estableció? Si solamente con decir que amo a mi hermano estoy cumpliendo la ley. Y yo creo que pues su merced iba a explicar acerca de que si amo a mi hermano, pues cumplo, no matarás, no robarás. Sí, lo que su merced iba a explicar eso, pero eso para lo que tengamos en cuenta para la que se va a explicar, porque de pronto queda también el malentendido. Siempre ha quedado, el malentendido que siempre ha quedado es, no, por amor, entonces yo amo a mi hermano y ya, cumplo la ley, y ya, y entonces ama a su hermano, y ya, y de esa manera o de alguna forma viene la mala interpretación de mandamientos del Señor. De alguna forma, esa parte, cuando uno hace mucho énfasis en esa parte, se tiende a crear la confusión de que es más importante eso. Y otra cosa es que pues, no es el cumplimiento de la participación. Es a los salvos del Señor que se pone a cumplir la ley, ¿no? Pues también tener en consideración en esta parte, pastor. Disculpe la interrupción y muchas gracias por... No, pastor, muchas gracias por el aporte, muchas gracias, Señor le bendiga. Sí, con respecto a lo que dice el pastor, cuando nosotros hablamos estas cosas, recordemos algo muy importante. En Hechos de los Apóstoles, recordemos primero que todo a quién le estaba hablando Pablo, ¿cierto? Pablo estaba hablando a los dispersos, ¿cierto? A aquellas personas, regálame un segundito, Victoria, por favor. A aquellas personas que en algún momento tenían que volver al remanente del Señor, ¿verdad? Al volver al rebaño. Pero esas personas en algún momento ellos no tenían el conocimiento porque ellos no habían nacido dentro de la religión judía, o es decir, no habían sido judíos de nacimiento, por lo tanto ellos no tenían conocimiento de la ley, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, hay algo muy interesante. No tenemos ahorita de pronto tiempo, pero vamos a sacar un tiempito en la próxima clase, si el Señor nos lo permite, para estudiar un poquito lo que pasaba con Hechos de los Apóstoles. Porque había una discusión muy fuerte entre los discípulos, los apóstoles del Señor, ¿cierto? Y algunos judíos que estaban ahí, que habían creído también a la Escritura, y ellos estaban incitando a que estas personas que estaban por ahí regadas, las cuales se les había predicado, en otras palabras, estos gentiles o estos israelitas que habían venido nuevamente al pacto, ellos los querían judaizar nuevamente, es decir, que ellos querían que volvieran que tenían que cumplir con toda la ley, ¿cierto? De cierta manera. Pero, ¿qué pasaba? Que ellos no tenían conocimiento. Entonces, ellos les decían, mira, por el momento lo que vamos a hacer, ellos tomaron aquí una decisión, ¿cierto? Y mandaron una carta a esos hermanos que estaban en Antioquía y mandaron esas cartas a aquellos que estaban por allá, a los Gálatas, ¿cierto? Diciéndole que se abstuvieran por el momento se abstuvieran de lo sacrificado, de la sangre, de comer ahogado y de comer de la sangre, ¿cierto? Porque ¿qué era lo que pasaba? Que ellos venían de unas costumbres de sacrificar a otros dioses y de sacrificar y hacer sacrificios a otros dioses. Ellos les dicen, mire, absténganse de estas cosas. ¿Por qué? Por el momento esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Moisés que se predica cada 8 días en las sinagogas. ¿Qué era lo que estaban queriendo ellos decir?
que por el momento, como no tenían un conocimiento de la ley, ellos tenían que abstenerse de estas cosas, ¿verdad? Pero que como ellos eran nuevamente, ellas habían creído a la fe de nuestro Señor Jesucristo y por ende ellos tenían que cumplir con el día de reposo. Pues en el día de reposo, al dar cumplimiento, al dar cumplimiento al día de reposo y al leer lo que era la ley, ellos se iban iban a comenzar a comer, iban a comenzar a tener sabiduría dentro del cumplimiento de la ley, ¿cierto? Ellos iban a tener más conocimiento de qué era lo que había que hacer, cómo había que hacer, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban a comenzar a ser instruidos. Por eso era tan importante para ellos que ellos siguieran yendo cada 8 días dentro del día de reposo a las sinagogas para que ellos fueran instruidos en la ley. Es importante que nosotros entendamos todas estas cosas, ¿verdad? Con respecto a lo que dijo el pastor Luis Alberto. Muchas gracias, pastor, por llevarnos a ese entendimiento. Mi hermanita Victoria, ¿iba a decir algo? Pastor, no sé si de pronto si el Señor Jesús nos concede y nos da vida para la próxima clase. Es que yo casi no quedé un poquito confundida, pastor, con lo de Pedro y Pablo. Y también cuando, o sea, por lo menos, cuando el Señor me dice a mí, el Señor Jesús me dice por medio de su palabra y usted me explica el amor hacia el prójimo, ¿sí? El amor. Entonces, nosotros ayudamos, o sea, debemos de ayudar a todas las personas siempre y cuando sea lícito, sí, lícito, a cualquier persona, así yo no la conozca, también económicamente, sí, sí me entiende, pastor, o sea, por decir algo, que yo por lo menos, pues no hablo por mí. Uno quiere hacer todas las cosas en el Señor, ¿no? O sea, cuando el Señor manda, ¿sí? Pero muchas veces uno se apega, por decir algo, uno va a un lado y si de pronto yo tengo 50,000 pesos y voy a ir a comer los dos con Manuel, supongamos, entonces si una persona le dice a uno o ve uno a alguien, entonces uno debe dar todo, o sea, a esa persona no importa, o sea, no sé, de todas maneras le dejo esa pregunta, pastor, para que si el Señor Jesús nos concede vivir, nos da vida a todos, para que usted me pueda explicar eso, ¿sí? Porque, o sea, uno lo hace, no es que para mí sea algo, no, o sea, si el Señor Jesús está ahí, yo puedo hacerlo y debo hacerlo por amor a Él, sí, porque uno se da cuenta que uno realmente en este mundo uno no tiene, o sea, no se va a llevar nada, pero sí me gustaría de pronto aprender en esa parte, pastor, si me hace el grandísimo favor, si es la voluntad del Señor Jesús. Ajá. Sí, mi hermana, claro, no se preocupe, tranquila, que si el Señor nos lo permite, vamos a tratar de discutir un poquito estas cosas, para que no haya confusión en los hermanitos y para que el Señor nos dé sabiduría, por supuesto que nos dé sabiduría a todos. Por ejemplo, en el libro de los Efesios también habla que el Señor nos ha hecho hechuras suyas, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios se la voy a leer aquí rápidamente. Dice, desde el versículo en Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Nosotros somos salvos en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Él es la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que nada de lo que nosotros hagamos nos va a llevar a nosotros a la salvación. Solamente la fe en el Señor Jesucristo y Él, por medio de Él mismo, es que podemos, si Él no tiene misericordia, podemos tener salvación, ¿cierto? Dice, no por obras, mis hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es que hay unas obras ahí que nosotros tenemos que, de cierta manera, tenemos que ver en la palabra. Dice, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo, para buenas obras. El Señor ha puesto unas buenas obras para que nosotros andemos en ellas, ¿cierto? Ha puesto unas buenas obras, pero esas buenas obras son frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis hermanitos, si el Señor nos lo permite, vamos a tratar de profundizar un poquito más en este tema y también tratar de completar aquí un poquito. Bueno, ahí nos quedó faltando bastantico todavía, pero
Pero vamos paso por paso, vamos paso por paso. La idea es no correr, la idea es no crear confusión, la idea no es acelerar el proceso y acabar con un tema rápido para seguir con otro rápido. Vamos a tratar de llevar las cosas paso a paso y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé que nos ilumine el camino para que podamos nosotros discernir las escrituras, ¿verdad? Mis hermanitos, que el Señor Jesucristo me los bendiga.